Un saludo, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Hoy, en su programa Palabra en Laudes, vamos a estar reflexionando en esa palabra de Dios que la iglesia nos propone para esa oración de los laudes, o sea, la oración de la mañana. Y muy querido hermano que me estás escuchando, que me estás viendo por los medios que sea, donde llegan estos videos, si nunca has rezado la liturgia de las horas, yo te exhorto a que lo hagas. Ahí puedes encontrar en la internet, pones así mismo en el buscador, en el search, liturgia de las horas. Yo te voy a poner la información de la cual yo suelo hacer uso aquí en mi iPad. De hecho, la tengo aquí la lectura, voy a hacer la lectura, que la misma está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 7 al 9. Pues bien, queridos hermanos, vamos a proclamar esta lectura para entrar de lleno en la reflexión de la misma. Lectura de la carta a los Hebreos. Acuérdense de aquellos superiores suyos que les expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo, hoy que ayer y para siempre. No se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ayer, mis queridos hermanos, cuando estuve realizando la reflexión, básicamente tanto en las laudes como en las vísperas, el tema fue de la persecución, el sufrimiento, ¿verdad? Y tenía algo que quería realizar y por distintas razones se me olvidó mencionarlas en ambas. Y lo voy a mencionar ahora porque también de alguna forma cae en estas lecturas. Hay una secta protestantes me imagino yo que de extracción pentecostal, la famosa iglesia, el Pare de Sufrir. Y yo explicaba ayer que el sufrimiento tiene un significado muy especial dentro de la palabra de Dios y en el nuevo evangelio con Cristo tiene ese significado redentor. Y explicaba que la palabra redención significa el pago del rescate. Pues bien, entonces aquí hoy la carta a los Hebreos nos está diciendo: acuérdense de sus superiores, acuérdense de sus guías, de sus obispos, de sus presbíteros, de sus diáconos, de sus laicos que han vivido comprometidos, ¿verdad?, con la iglesia por décadas. Acuérdense de ellos. Y entonces nos está pidiendo y nos está recordando que les expusieron, que les predicaron la palabra de Dios. Entonces nos dice aquí ya entonces algo que tenemos que realizar nosotros los que hemos quedado, ¿verdad?, reflexionando en esta versión, la Biblia de Jerusalén que tengo aquí, la Biblia de Jerusalén latinoamericana, nos dice: acuérdense de sus guías. La traducción puede variar, ¿verdad? Y si yo estoy seguro, si busco cualquier otra de las Biblias que tengo aquí en mi iPad,
puede que varíe, pero el contexto, la idea central siempre es la misma, mis queridos hermanos. Para poder entender este texto de la carta a los Hebreos, como ya dije, capítulo 13, versículos 7 al 9, quiero pues leer quiero leer entonces ¿verdad? En ese mismo capítulo 13, no lo voy a leer todo el texto, sino que voy a ir explicando lo que nos pone el autor bíblico aquí, el agiógrafo, les da los últimos consejos a la comunidad eclesial. Y miren qué interesante, mis queridos hermanos, ¿verdad? Nos dice que el amor fraterno, o sea, la caridad, ese amor hecho acción, la caridad fraterna, tiene que perdurar, tiene que perseverar hasta el final, ¿verdad? Lo mismo que la fe y que la esperanza también. Y más adelante nos sigue diciendo en esos capítulos esos versículos del 1 al 6, en el capítulo 13, nos dice, acuérdense de los presos, ¿verdad? Y el autor añade, como si ustedes estuvieran presos con ellos. O sea, que nos está diciendo, tenemos que amar y a la misma vez tenemos que ser solidarios. ¿Ok? Esa es la palabra aquí la podemos utilizar para entender este texto, ¿verdad? Entonces también el autor bíblico nos habla del matrimonio y del lecho conyugal, al cual tenemos que, los que somos casados, tenemos que llevar un gran respeto por el matrimonio, ¿verdad? Tenemos que llevar un gran respeto y ese lecho conyugal tiene que estar sin mancha. O sea, que en ese contexto, en el matrimonio, no puede ni debe haber pecado que nos lleven a manchar la integridad del matrimonio, en este caso del lecho matrimonial. Y entonces, aquí quiero leer los versículos 5 y 6, ¿verdad? Los dos versículos antes de recordemos que comenzamos la lectura con los versículos 7, ¿verdad? Con el versículo 7 y terminamos hasta el 9. Miren lo que nos dice el versículo 5 y el 6. No sean amantes del dinero en su conducta. O sea, que en nuestro diario vivir no seamos amantes del dinero, ¿verdad? Conténtense con lo que tienen. Pues Él ha dicho, está hablando que el Señor ha dicho. Y entonces aquí está citando aquí está citando tanto el libro del Deuteronomio como el Salmo 118. El Deuteronomio está citando el capítulo 31, versículo 6, y el Salmo 118, versículo 6. Miren lo que nos dice aquí, citando tanto al Deuteronomio como al libro de los Salmos. Dice, no sean amantes al dinero en su conducta, en su forma de obrar. Conténtense con lo que tienen, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Libro del Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 31, versículo 6.
Entonces, luego nos dicen, de modo que podemos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Aquí está citando al Salmo 118, ¿verdad? El Salmo 118, capítulo 6. Pues bien, entonces, volviendo un poquito, hablando ya recuerden que les mencioné que aquí en esos consejos que nos está dando, nos da el autor bíblico. Disculpas, que se me... Perdón. En esos consejos, hablando sobre el matrimonio y el lecho conyugal, el autor bíblico nos da, por así decirlo, la sentencia para los que no viven de esa forma que él está aconsejando. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Repito, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, vean que también en los versículos 5 y 6 nos dicen, no sean amantes del dinero y en su conducta. Yo estoy casi completamente seguro que muchos de ustedes, mis queridos hermanos, han escuchado hablar de lo que es la teología de... un momento, estuve mencionándolo, estuve leyendo de esto sobre la teología del querer tener más y más. O sea, ¿qué nos dicen ciertos pastores, especialmente aquí en los Estados Unidos? Ciertos pastores protestantes nos dicen, si usted es un cristiano, si usted es un buen cristiano, Dios le va a dar en abundancia, la teología de la abundancia, así que se llama, la teología de la abundancia. Pero no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Yo estaba mencionando hace unos días atrás, en una reflexión así como esta, que el pastor de aquí de los Estados Unidos, Benny Hill, que estuvo promocionando la teología ¿cómo es? Y acabo de decir, se me están olvidando hoy las cosas. Yo bajo medicamentos también. Que la teología del consumo, teología de la abundancia, la teología de la abundancia. Él estuvo diciendo, es una desgracia, es por así decirlo, un pecado horrendo. Así mismo lo mencionó, un pecado horrendo. Y él ya no estaba, ¿verdad? Él dejó de estar predicando de esa forma. Pero para que tengamos idea, y menciono esto para que tengamos idea, mis queridos hermanos, ¿verdad? Cómo a veces nos quieren engañar. No, si tú eres un buen cristiano, Dios te va a dar en sobreabundancia Dios te va a dar, en más que abundancia, ¿verdad? Y cuando eso no es cristiano, no es bíblico, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, nos dice, confórmense con lo que tienen. Miren, cuando uno se esfuerza y uno trabaja, ¿verdad? Dios sabe por qué a veces ciertas personas, ciertos cristianos, pues pueden crear un mejor porvenir, pueden hacer un mejor, tener una mejor fuente de ingresos que muchos de nosotros.
Pero a veces Dios permite eso para que esa persona ayude a personas y a grupos que lo necesitan, ¿verdad? Y si cada uno de nosotros está pasando por eso, si usted y yo, hermano, estamos pasando por eso, recuérdese que todo tiene un propósito en la vida, mis queridos hermanos. Y eso es bien importante. Todo tiene un propósito en la vida. Entonces veamos cómo dice. Por eso que aquí acuérdense de sus superiores, obispos, presbíteros, diáconos, laicos, que de una forma u otra han estado dirigiendo los grupos en nuestras parroquias, ¿verdad? Que expusieron la palabra de Dios. Y aquí bien importante tener en cuenta, no solamente predicaron a viva voz, sino con su ejemplo. Y aquí ese es el examen de conciencia que tenemos que hacer. Bueno, esa persona, este hermano, ese sacerdote, de verdad fue ejemplo para todos nosotros. Fue ejemplo para usted y para mí, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces nos pide tenemos que reflexionar. Aquí la carta a los hebreos en la Biblia de Jerusalén latinoamericana nos dicen, considerando el desenlace de su vida, ¿verdad? Considerar, examinar, reflexionar, ¿verdad? Todos esos verbos los podemos utilizar para realizar ese examen, ¿verdad? Y para saber en qué podemos imitar a esas personas. Que si en las virtudes, que si en los dones que da del Espíritu Santo, que si en la oración, que si en la vida de caridad fraterna, solidaria, ¿verdad? Y todas esas cosas que hemos visto en otras personas que ya no están con nosotros, pero que nos supieron dar ejemplos. Miren, yo siempre digo que mi mayor ejemplo de vida cristiana fue mi abuelo materno, un hombre de Dios, un hombre que fue predicador laico antes del Concilio Vaticano II, que eso era bien difícil y hasta inclusive los sacerdotes no les gustaba que llegaran a las parroquias o a su al territorio parroquial a predicar. Porque esto fue una realidad, especialmente en Puerto Rico, mis queridos hermanos, ¿verdad? Mis hermanos puertorriqueños que de mi generación saben de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿verdad? Entonces aquí viene lo interesante. Imiten su fe. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a imitar la fe de esos hermanos, hermanas que pasaron? Porque ellos vivieron la fe de Jesucristo, porque ellos vivieron la fe de la iglesia, fueron fieles a Jesucristo y a la iglesia, fueron fieles al magisterio de la iglesia, ¿verdad? Cuando un hermano en nuestra comunidad, pues el Señor lo llama, pues una de las cosas que nos tenemos que decir, ¿cómo yo voy a imitar a ese hermano? ¿Cómo yo voy a imitar a ese sacerdote que ya falleció, a ese religiosa? ¿Cómo yo la voy a imitar? ¿En qué hizo para llevar una vida de excelencia cristiana, verdad? Entonces, después de que nos dice, imiten su fe, nos dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces, aquí tenemos que poner de forma paralela a esto que acabo de mencionar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que la iglesia que Cristo fundó es la misma hoy, ayer y siempre. ¿Por qué? Porque está dirigida por el Espíritu Santo tal como el Señor nos los prometió. Y por eso es que tenemos la certeza, ¿verdad? Bíblicamente hablando, teológicamente hablando,
espiritualmente hablando, tenemos la certeza de que estamos en el lugar correcto, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo, gracias a Dios, estoy en el lugar correcto. Y les voy a decir con toda honestidad, de aquí no me voy, me quedo aquí en casa. A mí, estoy en mi casa, pero estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia católica que él fundó, ¿verdad? Esa es nuestra casa, la iglesia católica. Pues bien, entonces, miren, ¿se acuerdan de lo que estaba hablando de la teología de la abundancia? Dice, no se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. No se dejen engañar por doctrinas llamativas y extrañas. ¿Qué más llamativo que el que un pastor le diga a usted, no, si usted es un cristiano bueno, es un cristiano de verdad comprometido, Dios le va a dar a usted, porque usted se lo merece? No, 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 eso no es así, eso no es bíblico, eso no es cristiano, ¿verdad? No se dejen extraviar por doctrinas. Lo que mencionaba al principio del video, esa cesta de pare de sufrir, doctrinas llamativas y extrañas. Si conocemos lo que enseña la Iglesia Católica, usted y yo, mis queridos hermanos, ustedes y yo conocemos, sabemos que el sufrimiento, el dolor, el padecimiento tiene una razón de ser. Inclusive, yo diría más, tiene una misión de ser. ¿Cuál es la misión? Llevarnos hasta la redención. ¿Para qué? Para que sintamos en carne propia que el Señor ha pagado el rescate por mí. Pero la redención, mis queridos hermanos, tenemos que quererla. Nosotros, el Señor nos redime porque fue obediente al Padre, porque llevó una vida de amor fraterno con todo el pueblo, pero también porque cumplió a cabalidad lo que el Padre le dio como misión, hermanos, lo que el Padre le dio como misión. Entonces, veamos rapidito ya para terminar, para que podamos también entender, ¿verdad? Nos dice el versículo 9, la segunda parte del versículo 9, o el 9b, leímos hasta el 9a, ¿verdad? Que nos dice, el 9a nos dice, no se dejen seducir por doctrinas diversas y extrañas. Aquí nos dice el texto de las laudes, no se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas, ¿verdad? Y el 9b, el versículo 9b, la segunda parte del versículo 9, dice, mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con los alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. O sea, mejor es fortalecer el corazón, el alma, el espíritu, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, mejor es fortalecer esa vida espiritual, esa vida con la gracia. Recordemos que hace unos videos atrás yo mencionaba, el video de ayer de los laudes, actually, yo estaba mencionando que los sacramentos nos dan la gracia, y nos dan la gracia santificante, que es la gracia que nos salva, y nos da la gracia sacramental, que básicamente son los efectos de los sacramentos. Y hablaba del sacramento de la unción de los enfermos, cómo ese sacramento nos prepara, y cuando recibimos por esa la última comunión antes de partir, no es el final, porque la muerte no es el final, la muerte es la transición hacia el reino de Dios. Y entonces, miren, vuelvo a leer, mejor es fortalecer el corazón
con la gracia que con los alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron en este camino, o sea, los que siguieron el camino de la perdición. ¿Okay? Usted y yo, hermanos, como bautizados, como creyentes, estamos en esta iglesia peregrinante, ¿verdad? Recordemos que la iglesia no es solamente de este mundo. Está la iglesia peregrinante, está la iglesia purgante, la que está purificando. El purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio ya están salvos, pero tienen que purificar sus pecados. ¿Por qué? Porque cuando cometemos un pecado, nos confesamos, Dios nos, como un sacerdote, nos da la absolución, Dios nos perdona, porque Dios obra a través del presbítero, a través del sacerdote. ¿Ok? Recibimos la gracia santificante, pero el pecado requiere retribución. Si en esta vida terrenal no hemos hecho retribución por los pecados de una u otra forma, pues ¿dónde vamos a ir? Al purgatorio, a purificar, a terminar de hacer la retribución que requiere ese pecado, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, pues mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. ¿Ok? Hermanos, usted y yo nos toca ponernos en lugar, ¿verdad? En los personajes de este texto, los que ya partieron, ¿verdad? Y cómo vamos a imitar su fe, si es que vivieron esa fe, porque tenemos que hacer un examen de sus hermanos. No los estamos buscando, estamos haciendo un examen para ver cómo yo en lo que ese hermano dio con su vida cristiana y espiritual, cómo yo puedo aprovecharlo para yo hacerme parte de eso, ¿verdad? Y entonces estar siempre, tener siempre presente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, y por lo tanto lo es la iglesia que él fundó, que es la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Vamos yo les pido que nos mantengamos en la oración de forma solidaria, ¿verdad? Oren por nosotros, oren. Si usted tiene alguna intención, déjenoslo saber. Así que primeramente Dios, los estaremos rezando tanto en la liturgia de las horas como en el Santo Rosario. Mi gente, 1.000.000 de gracias. Te pido que veas este video, ¿verdad? Y lo compartas. Y déjanos tus comentarios, tus sugerencias, porque estamos comenzando, estamos comenzando con estos dos programas, Palabra en Laudes y Palabra en Vísperas, ¿verdad? Y pues, cuando ustedes nos dejan sus comentarios, mis queridos hermanos, pues con eso ustedes nos ayudan y van creando con nosotros esa comunidad Anawin. Sé parte de esa comunidad Anawin, los pobres del Señor. ¿Ok? Cuídense y nos despedimos pues con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.